Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Camila Kelly y en este día estaré dando mi análisis acerca de los 6 temas dados en mi clase de psicología clínica. El primer tema del cual estuvimos hablando fue acerca de cultura, psicología y persona. En este estuvimos viendo acerca de qué relación tienen la psicología y la cultura. Y para esto vimos lo que es la psicología cultural. La psicología cultural es aquella rama de la psicología que se encarga de saber cómo influye el entorno, el ambiente o el lugar donde la persona vive en esta. O sea, cómo influye en su manera de pensar, en su percepción, en su modo de ver las cosas, en su comportamiento, en su conducta, en sus actitudes y otras cosas. Este tema fue de gran importancia, ya que el psicólogo debe de tener como relevancia saber la cultura de la persona para poder tener un estudio de esta. El segundo tema del cual estuvimos hablando fue acerca de las perspectivas explicativas psicológicas. Este para mí fue de gran interés porque, claro, habla de historia. Me encantó porque se dice que a mitad del siglo XIX, cuando la psicología se separó de la filosofía y se estableció como una disciplina, a partir de ahí se dice que muy cerquita se considera, no sé si sea verídico, se considera que fue la inauguración del laboratorio de psicología de William Wundt en el 1879. Entonces, después que pasó ese hecho, ocurrió que muchas teorías comenzaron a surgir. Entre estas estaba el análisis de Freud, que se basaba en que los seres humanos tenemos como historias o cosas que se reprimen en el inconsciente que si nos afectan en el día a día y no nos permiten como desenvolvernos en nuestra vida diaria. También estaba el conductismo por Watson, que decía que estudiaba al ser humano mediante sola por su conducta o su comportamiento. No podía ser de que el estudio de la mente ni de otra cosa, solamente mediante la conducta se podía estudiar al ser humano. También estaba el cognitivismo, que era mediante el estudio de la mente, que se descubría cuando una persona tenía un problema, y otros más que había, porque eran muchas teorías, y cada una explicaba cómo se debía, cómo según sus perspectivas, se debía estudiar al ser humano. Pues resulta que actualmente nosotros no necesitamos del estudio de una sola teoría para saber los problemas de una persona, sino que tenemos la dicha de poder utilizar cada una de esas teorías en conjunto. Claro está, el profesor relevaba de que los psicólogos siempre se derivan por una, pero nosotros podemos utilizar cada una de ellas para poder diagnosticar o descubrir qué problema podría padecer una persona. El tercer tema del cual estuvimos hablando fue gestión adecuada de las emociones y adaptación al medio. Este tema sí fue de mi interés, aparte de todos, pero este fue como quien dice mi favorito, porque me sirvió para mí como persona, como también para mí como profesional en psicología. Y en este estuvimos hablando acerca de las emociones. Mencionábamos que las emociones son estados pasajeros. Esto, nuestro profesor lo dijo bastante, el hecho de que son pasajeras, o sea, las emociones no permanecen. Si una emoción es muy persistente, entonces ya se convierte en una patología. Por lo que estas son estados pasajeros que nosotros tenemos ante reacciones de situaciones que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. Y estas son como por ejemplo cuando nos enojamos, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes. Son reacciones que nosotros tenemos ante algún estímulo o ante alguna situación. Anteriormente, que si estas son persistentes pueden volverse patológicas porque una alegría persistente, así constante, puede convertirse en un trastorno del estado de ánimo y una tristeza persistente puede convertirse en una depresión. Entonces, para saberlas controlar, porque las emociones se dominan con una inteligencia emocional. ¿Cómo? Bueno, una persona que se caracteriza con una inteligencia emocional es aquella que sabe controlar sus emociones y sabe reconocerlas cuando ya está muy eufórico o cuando está muy triste, sabe decir como de que ya, y sabe automotivarse. El cuarto tema del cual estuvimos hablando fue acerca de la entrevista psicológica. Y mencionábamos que la entrevista psicológica no es más que una de las técnicas que el psicólogo usa para poder evaluar. Esta viene siendo como una conversación
que el psicólogo tiene entre una o más personas. Esta técnica no solo se basa en las interrogantes, aunque es uno de los aspectos más importantes, sino también de la observación, evaluando la postura de la persona, cómo habla esa persona, cómo mira. Todo eso da a conocer al psicólogo o al terapeuta qué problema podría padecer la persona. Claro está, son un conjunto de técnicas, no es solamente que mediante la observación yo voy a conocer el problema de una persona, no, sino que mediante las interrogantes, la observación y otros métodos que se utilizan, se descubren qué problema podría padecer esa persona. El tema número 5 o quinto tema fue acerca de la evaluación, la observación y las pruebas psicométricas o test psicológicos. Este tema, como un conjunto, quiere demostrarnos que hay diferentes técnicas que se utilizan en psicología para evaluar a una persona y llegar a su diagnóstico. Último, el sexto tema o el tema número 6 fue acerca de los principios en psicopatología. En este se estuvo mencionando que la psicopatología es aquella que estudia los trastornos mentales y las conductas patológicas. Las conductas patológicas vienen siendo las conductas desajustadas. La conducta desajustada es aquella que provoca un malestar significativo en la persona, en el cual impide a la persona completar sus metas y su desarrollo diario, su desenvolvimiento diario en las cosas que hace. Entonces, estas conductas desajustadas se les somete a una intervención psicoterapéutica. ¿Qué es una intervención psicoterapéutica? Bueno, esto viene siendo una intervención que se le realiza a la persona que mediante técnicas como la entrevista, la evaluación, la observación y las mencionadas anteriormente en otros temas, se llega a un psicodiagnóstico. El psicodiagnóstico vendría siendo los resultados que esa persona presentó mediante las diferentes técnicas que se le impusieron en la intervención terapéutica, para luego que se sepan llevar a cabo lo que es una psicoterapia. Hasta aquí mi análisis. Me detuve en esta parte porque no podía dejar pasar el decir lo importante y lo buena que fue para mí esta clase. A sinceridad fue una de las mejores en mi cuatrimestre, porque todos los temas dados en clase, de todos los temas se me quedó algo. Y también por las técnicas que el profesor Rogers utilizaba, como que interactuábamos en clase los temas y otras técnicas que él utilizaba que hacían que los temas fueran de mi interés. Entonces, ya dicho esto, podemos proseguir. Espero que les haya gustado y que les haya servido y que les sea de provecho.